Bueno, buenas noches. En pos del tiempo, si les parece, vamos arrancando. Mientras esperamos que se conecte el resto de la audiencia, vamos presentando a los disertantes y a los expertos invitados. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Natalia Riga, yo soy presidente del Comité de Valvulopatías de FAC. Muchas gracias por conectarse. Antes que nada, quería agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por darnos este espacio, al equipo de CETIFAC que nos acompaña y nos ayuda siempre. Me acompaña en la coordinación el doctor Nicolás Saderenko, que Nicolás es cardiólogo intervencionista del Sanatorio Allende de Mar del Plata. Quiero agradecerles a los expertos invitados, al doctor Ricardo Ronderos. Ricardo es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, no necesita mucha presentación, pero bueno, voy a intentar ser breve. Es director de la Maestría de Ultrasonido de la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Cardiología de La Plata, consultor del Servicio de Imágenes Cardiovasculares del ICMA, entre otras cosas. Y para mí es mi mentor, yo lo aprecio mucho, así que gracias Ricardo por estar acá. Y Santiago Vigo, el otro experto que nos acompaña, también un amigo, jefe del Servicio de Ecocardiografía del Sanatorio Allende, vicepresidente del Comité de Ecocardiografía y experto en valvulopatías, quienes van a presentar el caso clínico son el doctor Juan Manuel Bart. Juan Manuel es cardiólogo del Hospital Italiano de La Plata y la doctora Costero, residente de cardiología del Hospital Italiano de La Plata. Bienvenidos a todos y gracias otra vez por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, arrancamos con la presentación del caso clínico. Yo voy a hacer una introducción y después la doctora Costero va a continuar. La idea era de presentar un paciente que es algo habitual de ver en consultorio, ¿sí? Es una patología frecuente, es un caso, digamos, sin mucha trampa, es algo que siempre podemos encontrarnos y a veces lo frecuente es sencillo y a veces no tanto. Así que bueno, vamos a empezar con el caso, Yaisbel, cuando vos quieras. Bien, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un paciente derivado de clínica médica por un soplo al consultorio de cardiología. Es un paciente masculino de 30 años de edad. Como antecedentes personales tiene un trastorno de ansiedad generalizado y múltiples consultas por guardia por ataques de pánico. Entre sus actividades personales, él es un trabajador de escuadrilla de mantenimiento vial y 3 veces por semana aproximadamente hace ciclismo recreativo con un grupo de ciclistas, donde recorren una distancia habitualmente de 20 a 25 kilómetros sin disnea. En el examen físico, el cardiólogo lo que encuentra es un índice de masa corporal de 28, con sobrepeso, con una superficie de 1,98. Dentro de los signos vitales, ve que en la presión arterial está con tendencia a la hipertensión, con una diferencial de 90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca bien, el respiratorio igual, y en el examen cardiovascular se ve los ruidos normofonéticos con un soplo holodiastólico en base irradiado a apex de intensidad 3 en 6, un pulso Zeller sin edemas periféricos. Sigue evaluando al paciente. El paciente tiene unos rayos X de tórax, donde la verdad es que tiene una silueta conservada, no tiene imágenes pleuropericárdicas, no tiene derrames, senos costodiafragmáticos libres. El ecocardiograma, vemos que ritmo sinusal a unos 75 latidos por minuto aproximadamente, un eje desviado a la izquierda, un PR en 200, límite, y no tiene alteraciones del ST, QRS, angostura. Dentro de los laboratorios que lleva el paciente, lo único que ve llamativo es el colesterol, que tiene 230 miligramos entre decilitro. Y con todos estos laboratorios, el médico cardiólogo decide mandar a realizar un ecocardiograma. El ecocardiograma torácico se realiza al mes y lo que se puede vencer en el mismo es que, por lo menos en esta vista parasternal izquierda, un eje largo, no vemos trastorno de motilidad, no vemos que haya alteraciones, no hay calcificaciones, pero lo que sí es que vemos las válvulas un poco laxas de la válvula aórtica y posteriormente, cuando se coloca el Doppler, vemos el
reflujo que tiene la válvula, vemos el jet que se dirige excéntricamente y se dirige hacia la válvula anterior de la mitral. Posteriormente, se miden los diámetros de la aorta, la porción sinusal con 4,49 centímetros y la sinotubular con 2,93 centímetros. Posteriormente, un eje corto a nivel de la válvula aórtica, empezamos a ver ya la morfología de la misma y vemos que impresiona una válvula bicúspide, abre entre las 10 y las 4 horas. No observamos RAFE, pero ya impresionaría que es una válvula bicúspide. Posteriormente se plisan las imágenes y se observa abierta y cerrada. Abierta, ya vemos cómo es una válvula bicúspide. Cerrada, cuesta, pero bueno, ahí nos impresiona más por la válvula abierta. Bien. Mostrar la imagen que sigue. Acá se miden los diámetros. Lo que se puede ver es el diámetro de fin de diástole de 75 milímetros, el de sístole de 45. Tiene una FEI conservada con 69% y un índice de masa aumentado con 184 gramos entre metro cuadrado. La válvula, la aurícula izquierda, tiene un volumen de 34, que da para una dilatación leve. Bien. Y, Sí, continúa. disculpa. Y bueno, posteriormente, a nivel de la aorta torácica, se mide también en Doppler, y lo que se ve es todo el reflujo holodiastólico y con una velocidad de 0,39 metros sobre segundo. Además, en la aorta abdominal también vemos, se cuesta, pero acá se ve todo lo que es el reflujo holodiastólico también. Ya acá tenemos signos directos de que esa insuficiencia aórtica es severa. Bien. Pasando, digamos, un poquito a los métodos diagnósticos que mostró la doctora, uno ya semiológicamente impresiona tener una insuficiencia aórtica que al menos es significativa, ¿sí? En un paciente joven, activo y que no refiere síntomas. Es llamativo cómo uno antes de hacer un ecocardiograma se encuentra con un electrocardiograma que no dice mucho más que un PR en el límite de lo normal y una radiografía donde uno no puede apreciar lo que por ahí el ecodoppler nos muestra. No sé si tanto el doctor Ronderos como el doctor Vigo quieren ver algo más de las imágenes o comentarnos algo del eco que han podido ver. Gracias, Juan. Yo creo que vos haces un comentario que merece algunas observaciones interesantes para subrayar el concepto que estás tratando de transmitir. No es raro que en una persona joven una insuficiencia aórtica que es severa con la clínica, digamos, tiene pulso Zeller, con lo cual sabemos que va a tener reflujo en la aorta torácica descendente y en la aorta abdominal, tiene casi 90 de diferencial, si no recuerdo más tenía 140-50. Con lo cual, si tiene pulso Zeller y tiene 90, ya es una insuficiencia aórtica severa al ocultar el soplo, y además está adaptado y es crónico, ¿no? Eso habla de que tiene una complacencia muy importante y que él ande en bicicleta y no tenga síntomas y trabaje en una cuadrilla de trabajos relativamente pesados y no tenga síntomas, tiene directa relación con la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. A más actividad muscular en un tipo entrenado, más caída de la resistencia periférica, aumenta la frecuencia cardíaca y entonces disminuye el reflujo diastólico, porque se acorta la diástole y porque disminuye la resistencia, que es el gradiente de presión que genera la insuficiencia. Y con respecto a lo que comentas de la radiografía de tórax, es así, uno empieza a ver radiografía de tórax con un índice cardiotorácico aumentado en la insuficiencia aórtica cuando aumenta el volumen de fin de sístole y uno realmente tiene un megaventrículo. En este caso, lo que sí llama un poquito la atención es que tenga 75-45. Yo esperaría que tuviese 67, 70 y no 75. Pero esos datos que estás dando con la fracción de eyección supernormal es lo que uno espera como mecanismo de adaptación de todo esto. Ahora, todo eso que sabíamos antes del eco, el eco le agrega dos cosas que son muy interesantes y que son cruciales en la insuficiencia aórtica. Y es cuál es la etiología. Y claramente acá se ve en el eco transtorácico dos cosas que para mí son tres. Es una bicúspide, pero es una bicúspide en la cual una de las válvulas prolapsa. Y por eso es excéntrico. Fíjense que es curioso el cierre excéntrico, pero la insuficiencia es bien excéntrica porque eso está marcando
que más allá de la dilatación del anillo, por la dilatación sinusal de 45, la etiología principal es el prolapso, porque si Claro. fuera la dilatación del anillo sería central. Exacto. Y eso empieza a jugar mucho en lo que va a venir después, porque es una aorta que per se no genera miedo, pero que es la responsable en parte de una insuficiencia, en la cual si nosotros pensamos en que tenemos que resolverla, empezamos a tener que pensar en la aorta seriamente, no solamente en la válvula. Y la otra cosa interesante que nos dice el eco es que tiene un RAFE que no está muy marcado, es decir, es un RAFE que no está calcificado, que no está muy fibrótico, se insinúa solamente entre coronaria derecha y coronaria izquierda. Y bueno, eso empieza también a jugar en cuanto a lo que vamos a hablar después de qué se hace con esto. Así que Bien, esa sería un poco la síntesis de lo que yo podría agregar a tu comentario. bien. Doctor Vigo. Creo que Ricardo hizo un punto interesante entre lo que ustedes encontraron radiológicamente y los diámetros ecográficos. Hay como una pequeña discordancia en ese punto, pero sí coincide, digamos, llama la atención el gradiente, digamos, la diferencial que tiene este paciente, realmente, eh, casi como mencionó Ricardo, 90 milímetros de mercurio es realmente alta. Eh, Principalmente porque hay estudios de la clínica Mayo donde dicen que cuando la diastólica va por debajo de 70 milímetros de mercurio, los pacientes entran, y eso también lo podemos charlar más adelante si quieren, tiene que ver con el pronóstico y también la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando la frecuencia cardíaca aumenta, la basal, a uno le tiene que llamar la atención en el seguimiento clínico de estos pacientes. Desde el punto de vista de las imágenes, bueno, la verdad es que si lo hiciéramos bien desde casa esto, cuando realmente estos pacientes con insuficiencia aórtica en valvulares bicúspides, se nos hace difícil la cuantificación muchas veces, ¿no? Decir, che, está moderada, está severa, nos tenemos que hacer uso de distintos tipos de herramientas, pero este jet excéntrico que se va habitualmente hacia la valva anterior de la mitral, nos crea cierta dificultad para determinar digamos, la mayoría de los parámetros que tenemos ecocardiográficos. Y ahí nos valemos como de signos indirectos o alternativos para determinar la severidad de la insuficiencia, ¿no? Y quizás más adelante podremos plantear qué tipo de otros métodos podremos utilizar para cuando no estamos del todo seguros. Bien, bien. Continuamos. Sí. Bueno, como conclusiones, reintegro, tenemos un ventrículo izquierdo hipertrófico, excéntrico, dilatado severo, con un severo aumento del índice de masa, una aurícula izquierda dilatada leve, válvula aórtica bicúspide, valvas laxas, valva anterior prolaxante, que genera insuficiencia aórtica severa, con un jet excéntrico, dirigido hacia la valva anterior mitral, aorta sinusal dilatada de 44,9 milímetros. Ahora, hasta acá tenemos un paciente con una insuficiencia aórtica severa, una válvula aórtica bicúspide, asintomático. Ahora, ¿solicitarían algún otro estudio para definir la conducta en este paciente? Bien, como mencionaba recién Santiago, cuando uno se encuentra con un jet excéntrico y se hace dificultoso la cuantificación de la insuficiencia, ¿considerás complementar con algún otro tipo de estudio como para asegurarte lo que mostró el eco transtorácico te alcanza para decir que es severa? ¿La repercusión que tiene en ese ventrículo te alcanza como para empezar a definir una conducta con el paciente? Amigo. Santiago te preguntó a vos, así que yo no voy a decir nada hasta que no Ah, hables a mí vos. la pregunta, perdón, me perdí. Sí, sí, yo creo que sí, hay que hacerle, lo podemos complementar. Eh, Podemos hacer un eco transesofágico o también podemos hacer una resonancia, ¿no es verdad? Para, sobre todo en los pacientes que no nos queda claro, pero quizás los dos estudios que a mí me va a llevar a hacer un ecocardiograma, estoy sesgado seguramente, pero de todas maneras creo que es el método, sobre todo para determinar después la conducta que vamos a tomar, nos va a dar información anatómica y nos va a ayudar también a definir en definitiva la severidad de esta insuficiencia. Perfecto. Bueno. ¿Puedo agregar algo, Juan?
Sí, por supuesto. A veces uno es redundante en algunas cosas, porque nosotros, como dijo Santiago, somos fanáticos de las imágenes y sabemos que nos ayudan mucho y entonces a veces, muchas veces hacemos todo. Y en realidad yo creo que para los que nos están escuchando es importante saber qué vamos a buscar. Yo no tengo duda que esto es severo. No hay ninguna duda, la clínica me dice que es severo, no tengo problemas para definir la severidad. Entonces lo que voy a ir a buscar es exactamente cómo es el mecanismo de la insuficiencia. Y si me das a elegir para elegir el mecanismo de la insuficiencia, el transesofágico es más que la resonancia. Y realmente creo que lo que nos va a ayudar mucho acá es un transesofágico, porque a mí lo que me interesa saber es cuánto juega el anillo, cuánto juega la porción sinusal dilatada, que es decir, el anillo, y cuánto juega el prolapso, porque de eso depende cómo lo puedo arreglar. Y de cómo lo puedo arreglar depende el timing donde voy a decidir hacer lo que tenga que hacer. Entonces me parece que ahí es la importancia de ir por el transesofágico, más allá que coincido con Santiago, que la resonancia nos puede dar información, pero si a mí me dicen elegir uno, puedes elegir uno, no tengo duda que elegiría el transesofágico. Perfecto, estamos de acuerdo, así que continuamos con el caso. Buenísimo. Bueno, en efecto, posteriormente se le indicó un ecocardiograma transesofágico en el cual lo que se evidenció, por lo menos acá con la válvula cerrada, el orificio que tenía esta válvula, y aquí ya sí podemos observar el RAFE que une la válvula coronaria en la derecha con la izquierda. Cuando está la válvula abierta, vemos también netamente bicúspide, y acá se mide el orificio, el tracto, que mide 3,2 centímetros. También se toman imágenes Doppler, donde ya se ve la etiología un poco más, se ve como el jet va netamente excéntrico, y se ve como este también ocupa casi toda la porción del tracto de salida del VI, y se dirige hacia la válvula anterior de la mitral. ¿Un comentario? Sí, ¿podría volver, doctora, al anterior? A mí acá me parece que hay dos cosas muy interesantes. La primera, que se ve el RAFE no cabe duda y que el RAFE está entre la derecha y la izquierda tampoco. Lo que acá no se ve es que prolapsa y esta medida del anillo tampoco me sirve mucho porque acá es donde juega el 3D, ¿no? Si uno pudiera tener un eco 3D, podría definir que seguramente este diámetro es el menor de los dos diámetros que uno puede medir. Eh, eso no es menor para lo que tengamos que decidir después. Y por el otro lado, es difícil que podamos ver en 2D, si no hacemos por lo menos dos cortes al mismo tiempo, con Explain o mirando la imagen tridimensional, cómo prolapsa la válvula. Pasemos a la siguiente. Yo me imagino cómo prolapsa si me pones la siguiente, porque acá se ve en el corte que debe ser acá está, a 30 grados, lo cual si está a 30 grados y veo esto, claramente está dilatada la porción sinusal, porque si no, no estaríamos a 30, tenemos a 50 o 60. Pero fíjense que acá se ve muy claro el mecanismo de del prolapso de la valva fusionada, pero no veo yo el prolapso. Yo lo imagino por el jet que sale cruzado para el otro lado. No lo veo. Y del otro lado pasa lo mismo. Y miren que hay un jet que va pegadito por debajo de lo que sería la valva no coronariana. Ven que ahí yo me lo señalo para mí mismo, pero quizá lo pueda señalar, doctora. Ahí hay un jet, En este. ahí, hay un jet que pasa por debajo de la Ujú. valva no coronariana. Eso dice que el prolapso de esa valva no es un prolapso parejo, como la valva está seguramente larga, además de redundante. Porque si fuera parejo, todo sería un jet que dirige a la valva anterior de la mitral. Cuando está como si fuera torcida, una parte prolapsa más que la otra, uno se encuentra con un jet que sale paralelo, otro que sale en diagonal, y eso para los cirujanos es importante, porque no es lo mismo arreglar una válvula que está prolapsada porque es laxa y redundante que arreglar una válvula que tiene irregularidades en su prolapso. No sé si soy claro con la explicación. Sí. En eso el 3D ayuda mucho, porque si uno pudiera cruzar acá un explain, podría pasar un eje de corte sobre el plano de la válvula y ver al mismo tiempo qué pasa en el eje largo y en el eje corto. Y de esa manera ir moviendo hasta encontrar en qué lugar prolapsa más y qué lugar prolapsa menos. ¿Me explico? Entonces, a partir de eso, uno ve en la visión tridimensional, en un zoom 3D, cómo la válvula tiene más o menos grosor, más o menos prolapso. Eso ayuda mucho para lo que uno puede decidir después.
Doctor, perdón, y de paso, bueno, buenas noches a todos, o buenas tardes. Y en este caso, ¿la resonancia no aportaría más información? Con respecto a lo que yo digo, Exacto, no. Mi experiencia es que no. que no. La resonancia tiene una gran resolución espacial y tiene la posibilidad de reconstruir en 3D, pero el cine 3D de la resonancia no tiene buena resolución temporal. Claro, Entonces es muy difícil ver esto que yo digo en esa modalidad. Hoy yo puedo ver en 3D con una resolución temporal de casi 50, 60 volúmenes por segundo, con lo cual estoy viendo casi lo mismo que veo en 2D. En cambio, en resonancia puedo tener una idea bastante buena de los cortes axiales o en cualquier plano, pero no puedo ver ese fenómeno en 3D en un tiempo de resolución espacial, perdón, temporal que sea suficiente para ver esto que yo planteo. excelente. ¿Seguimos? Buenísimo. Bueno, aquí Claro, concluye. coincidiendo con lo que dijo Ricardo desde el punto de vista anatómico, creo que desde el punto de vista de la válvula nos va a dar información, sin duda, más información del ecotrance esofágico. Creo que cuando mencioné lo de la resonancia, iba más apuntado a este tipo de enfermos más jóvenes que por ahí no estamos tan seguros. Claro. Coincido con Ricardo también que es un paciente que tiene síntomas, digamos, no síntomas, pero sí tiene clínica de severidad y el ecocardiograma transtorácico ya nos está evidenciando que verdaderamente es severa, pero en los pacientes que tenemos alguna duda va a dar información justamente como para la cuantificación y también desde el punto de vista del miocardio nos va a dar información valiosa a la hora de tomar una decisión. No tanto desde el punto de vista de la estructura valvular, que nos va a dar, sin lugar a dudas, mejores imágenes del eco transesofágico, ¿no? Como conclusión, en este eco transesofágico tenemos que ya se definió la válvula aórtica bicúspide tipo 1, subtipo A, por fusión de la corona hernia derecha y la izquierda. Ambos velos son laxos con importante prolapso de la válvula anterior al tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que genera insuficiencia aórtica de grado severo y con una relación del jet tracto de salida del 90%. El mecanismo de la insuficiencia aórtica es de tipo 1C por dilatación del anillo aórtico y tipo 2 por prolapso de un velo. También a este paciente se le realizó una angiotomografía coronaria, donde lo que se evidenció fue las arterias coronarias sin placas obstructivas, la válvula aórtica también se vio bicúspide y una aorta sinusal dilatada de grado leve a moderado con un diámetro de 44.3, muy similar al eco. Entonces concluimos que Perdón, es perdón, doctora, no tenemos la medida del anillo en la angiotomo, porque el angiotomo sí es 3D, entonces eh, tener los dos diámetros, digo esto por lo que va a venir después en la discusión, ¿no? Si tienen más de 28, más de 30, más de 35, me empieza a cambiar un poco la cosa. A mí la aorta me parece muy interesante, pero también me hubiera parecido interesante tener los cortes de la tomografía, que son superiores al eco 3D, para definir exactamente cuál es el diámetro del anillo. No, no, si tuviéramos ese dato, a mí me parece que sería importante. Y si no lo tenemos, creo que nos tenemos que acostumbrar a buscarlo bien, cuando usamos la angiotomía. Bien. bien, no, no lo tengo acá, hermano, pero sí. O sea, los tenía todos cuando recolecté las imágenes, pero nos quedamos solo con la aorta sinusal. Gracias. Bueno, hasta acá, bueno, concluimos una insuficiencia aórtica severa, tipo 1A, en un paciente asintomático con fe conservada. Y diámetro diastólico de 75, sistólico de 45, indexado a superficie corporal de 22.7. Hasta acá tenemos un stage C1 del Colegio Americano de Cardiología, según el último consenso del 2020. Ahora, ¿qué conductas seguirían hasta acá? O sea, ¿seguirían tratamiento conservador? ¿Le darían algún otro estudio complementario? ¿O le harían seguimiento para posteriormente hacerle cirugía? Con respecto a decidir una conducta conservadora, es pensar en los gatillos para intervenir una válvula de tipo 1, ¿no? Paciente con un ventrículo deteriorado o sintomático sobre todo. Pero creo que, bueno, acá tenemos que enfocarnos en otras cosas, que no son esos indicadores
digamos, de tipo 1 para las guías, paciente sintomático o con disfunción ventricular. Creo que nos deberíamos centrar en otro tipo de elementos que nos puedan aportar, más allá de la función sistólica, cómo cuantificar el tamaño de ese ventrículo, ver si es útil o no, ver biomarcadores para ver qué repercusión hemodinámica tiene esta insuficiencia a fin de definir una conducta. ¿Doctores? Bien, Santiago, ¿querés empezar vos? Empiezo yo, como vos quieras. Dale. A ver, si entendí bien el planteamiento, el tema es ver si pedimos algún otro tipo de prueba, o si la conducta la tomamos como Con lo que ya salud tenemos. invasiva, ¿no? Eh, Bien, yo creo que habría que ver, el paciente tiene un antecedente de que anda en bici y no anda poco, digamos, y a pesar de ello, aparentemente asintomático. A pesar de eso, me parece que sería interesante hacerle algún tipo de test de esfuerzo para evidenciar si tiene o no tiene síntomas el paciente. Me parece que eso sería lo primero que habría que hacer con este paciente. Y después, quizás hacer uso, estamos hablando de joven, 30 años, con lo cual es un lindo caso para discutir porque nos pone en un aprieto desde el punto de vista, si fuese un paciente quizás de 70 años, no estaríamos en la discusión, ¿no es cierto? Por eso se planteó pero al uso quizás de algún otro tipo de marcador eh, que lo solemos usar más o más frecuentemente, quizás sea por la frecuencia de la patología, que es la estenosis aórtica, como los biomarcadores como el BNP. Eh, pero yo me valdría de eso, Bien. ¿Ricardo? Yo de esos dos coincido, elementos como para que me ayude en el seguimiento clínico del paciente. yo coincido con Santiago que una prueba de esfuerzo, Ricardo. no sé si se escucha lo que digo, pero Sí. yo coincido con Santiago que una prueba de esfuerzo sería la manera de certificar que es un asintomático. Creo que la prueba de esfuerzo va a certificar que es un asintomático porque, como dijo Santi, 25 kilómetros en bicicleta regularmente y una insuficiencia aórtica crónica muestra que está muy adaptado fisiopatológicamente ese ventrículo a la sobrecarga. Por eso es que no creo que el BNP nos dé mucha data, porque cuando la insuficiencia aórtica crónica se dilata con un diámetro de fin de sístole que todavía es razonable, es porque acomoda bien el volumen en diástole, porque mejora la compliance y eso hace que no aumente la presión diastólica final, por lo cual el BNP no debería ser alto. No buscaría troponinas porque no es una patología que me vaya a activar las troponinas a través del daño ventricular ni tampoco del daño de la capa elástica de la aorta. Fíjense que a pesar de ser tipo 1A no tiene dilatación de la aorta ascendente, sino de la aorta sinusal, más como parte de la etiología de la insuficiencia que como consecuencia del jet de la estenosis, porque no la tiene. Y por eso creo que los estudios complementarios me quedaría, como dijo Santi, con la prueba de esfuerzo. A mí, tratamiento conservador o seguimiento y cirugía, me parece que en este punto tenemos que decir algo muy importante. Hacer algo para salvar al ventrículo, para mejorar el ventrículo, es algo que uno haría sin dudar. Este ventrículo normal no es. Y este ventrículo, por más que esté adaptado, está pagando un costo. Yo eso no tengo duda. Ahora, ¿qué le ofrezco? Que a los 30 años yo tengo que intervenir a este muchacho, no le puedo cambiar la válvula aórtica, poner una válvula mecánica, dejarle anticoagulado y dejarle la aorta. Pues dentro de 10, 15, 20 años no sé qué va a pasar. Probablemente no se va a disecar. Hay un hermoso trabajo de Héctor Michelena que salió hace poquito, donde la disección es 1,5% en seguimiento de 15 años. Pero sí se va a volver a seguir dilatando. Si yo no corrijo esa porción sinusal, se va a dilatar. Quiere decir que si le hago algo, tengo que tocar la aorta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un Vental. Voy a ponerle un tubo con una válvula mecánica, porque no voy a poner una biológica a los 30 años. Entonces, voy a poner un tubo con una válvula mecánica. Bueno, lo ideal sería si yo pudiese ponerle un tubo y conservar esa válvula. Después podemos hablar cuáles son las cosas que tiene a favor de que se pueda conservar, pero eso no es fácil. Bien. Entonces me parece que la cirugía pasa por ahí. Y si pasa por ahí, el tratamiento conservador es lo mismo que el seguimiento, en definitiva, porque no tengo la chance de darle
cirugía. ¿Cuándo pensaría que tengo que decidirla más allá de que sea difícil? Bueno, si como dijo Santiago, el estudio de esfuerzo me dice que es un sintomático y no es un asintomático, y dentro de 6 meses tengo 49, 50 de diámetro de fin de sístole, bueno, entonces tendré que decidirme para qué lado voy, por más que no me guste. Una pregunta que por ahí Hay no... perdón, hay Sí. una pregunta en la audiencia si correspondía hacerle una prueba de esfuerzo o no. Me parece oportuna la pregunta en alguien que hace 25 kilómetros. Y la verdad es que voy a dar mi opinión solamente. A mí me parece que sí es importante hacerlo y que nosotros lo veamos al paciente y lo evidenciemos, más allá de los antecedentes y de que él refiera de que él tolera el que hace esa carrera. Creo que no tenemos que dar por sentado nada en nuestros pacientes y los tenemos que evaluar adecuadamente. Y Bien, agrego a lo que dice Santiago, que comparto, ver como respuesta a la fracción de eyección. Barry Maron hace 40 años demostró con el ventriculograma radioisotópico que la fracción de eyección en las insuficiencias aórticas severas crónicas asintomáticas tienen que aumentar más de un 10%. Por eso digo hacer un ecoestrés y no una prueba simplemente, porque si hago una prueba en la cinta simplemente para ver el tiempo libre de disnea, me va a servir para lo que dice Santiago, pero si yo hago un ecoestrés me va a servir para calcular el aumento de fracción de eyección. Entonces me parece que eso sí es un dato importante, porque si es asintomático y la fracción de eyección no sube, y ahí estamos en problemas. sí, yo volviendo un poco a lo que comentabas vos, Santiago, creo que es muy importante evaluar al paciente durante la actividad física, porque es un paciente joven, ¿sí? Habituado, yo creo, a una actividad física corriente que él hace. Es una persona que trabaja haciendo actividad física. Entonces uno le queda la duda. Para muchos, 20, 25 kilómetros, no sabemos a qué ritmo, en qué situación lo hacen. Puede ser algo a lo cual están habituados, y cuando uno interroga al paciente y lo quiere categorizar de acuerdo a las clasificaciones de la New York Heart como clase 1, 2, 3 o 4, es un poco subjetivo a lo que el paciente está habituado, y creo que es eso lo que por ahí podemos desenmascarar, eh, con un test de esfuerzo o con otro tipo de test. También una consulta a los expertos al respecto. Muchas veces nos pasa que nos llegan estos pacientes y sobre todo siempre nuestros problemas son con los pacientes jóvenes que vienen haciendo una vida normal y le detectamos cosas como estas. ¿Cuál sería la recomendación del paciente? Con un paciente que viene haciendo, como te están comentando, una vida normal, y a partir de ahora que sabemos, que conocemos qué tiene, ¿qué recomendación le darían al paciente? ¿Que continúe haciendo su actividad habitualmente? ¿Si puede aumentar la intensidad o no? ¿O va a depender también de los resultados que tengan en el test de esfuerzo? Santiago, ¿Querés que empiece yo? sí, Esa es porque una vos buena marcás el pregunta. La camino. verdad es Si no, que, yo hablo mucho y si no hablo siempre yo, dale. no, sí, ya sé, ya sé. La verdad es que las recomendaciones generales, acá habría que ver cuánto es mucho y cuánto es lo que uno debería dejar que haga el paciente, ¿no? Porque en definitiva, la actividad física como concepto general, desde el punto de vista médico, nunca es mala y siempre está recomendada. Eh, pero la pregunta sería, eh, o mi sugerencia sería continuar con actividad aeróbica, no habitual de trabajo, porque es un trabajo que es, digamos, con su físico, sería un poco más cauto desde ese punto de vista, pero no, bajo ningún punto de vista diría que no haga actividad física. Yo coincido con Santiago, agregaría el hecho de que la actividad aeróbica tiene que ser no competitiva, digamos, ni siquiera competir con él mismo. Digamos, cuántos kilómetros hago en tanto tiempo, si acorto los tiempos, yo creo que eso no, tiene que ser recreativa. Coincido con Santiago que está bien adaptado y que por eso hace los 20, 25 kilómetros, lo mismo dijo Juan, es muy probable que sea sintomático. Y trataría de que en el trabajo de cuadrilla no haga isométrico, ¿no? Eso sí le haría mal, pero no podría asustarlo y decirle que deje de hacer actividad física si es que no tengo la solución para darle. Ahora, si en la prueba de esfuerzo la fracción de eyección no sube, entonces sí le diría que pare con los 30 kilómetros y empezaría a pensar cómo lo resuelvo. Bien. Quería hacer un comentario respecto al tema del pedido de la prueba de esfuerzo.
me parece que más allá de todas las imágenes y de la complejidad que tiene, por ejemplo, una resonancia y que aportan un montón, algo tan simple como una ergometría o un ecoestrés, creo que nos separa y nos divide muy rápidamente las aguas. Esta es la pregunta tan importante de seguimiento versus cirugía, ¿no? Porque creo que esta sería la prueba pivot que nos pone de un lado o del otro al paciente si desarrolla síntomas o si no, ¿no? Que es porque empezamos hablando de que el paciente estaba asintomático y una cosa es una insuficiencia aórtica severa en un paciente, más allá de los diámetros y más allá de las imágenes, ¿no? Que todos sabemos, como bien dijo el doctor Ronderos, que el ventrículo está sufriendo, está dilatado, que eso también por las guías es indicación de cirugía, pero ya el paciente es sintomático, hasta nos pone en una situación un poco más simple de decidir la conducta quirúrgica versus no quirúrgica, ¿no? Después, ¿qué tipo de conducta quirúrgica seguimos? Eso me parece que es mucho más difícil, sobre todo, ¿no? Como decíamos, ¿no? En un paciente joven que sabemos que se vería más favorecido por una plástica, pero bueno, teniendo en cuenta los diámetros de la aorta, me parece que la técnica quirúrgica va a ser difícil de decidir, ¿no? Por la edad del paciente, pero me parece de suma importancia la prueba de esfuerzo en este tipo de pacientes. Bien, perfecto. Por ahí continuamos mostrando el caso. Hay algo que no se mencionó, que por ahí para la estenosis aórtica es útil como para desenmascarar daño ventricular. ¿Qué opinan ustedes respecto del strain en la insuficiencia aórtica? En las sobrecargas de volumen, el strain sirve, pero tiene menos impacto en cuanto a la sensibilidad de detectar precozmente el daño que en las estenosis, porque obviamente que el problema es el punto de corte. Así como la fracción de eyección es supernormal, en un paciente que tiene un ventrículo que está adaptado, el strain va a ser normal. Probablemente, si yo dijese, debería ser también supernormal, porque básicamente porque la adaptación consiste en acomodar mejor el volumen y por ley de Starling mejorar más allá del aumento de la contractilidad. Yo no sé cuál es el punto de corte y no hay trabajos que hablen de un punto de corte en la insuficiencia aórtica como para poder tomar un punto. Cuando escribimos estas guías, este fue uno de los temas de discusión y fíjense qué interesante. Los diámetros que están puestos en las guías, yo participé en las americanas, no en las europeas, pero vamos a ver después seguramente que coinciden, son datos del año 80. Tal cual. Y quien me escribió esos datos se ríe que todavía los sigamos teniendo en cuenta. Ahora, cuando uno dice, bueno, no pongamos los datos, pongamos volúmenes, no hay datos. No pongamos los diámetros, pongamos strain, no hay datos. Entonces, el punto clave a tu pregunta, Juan, es sí sirve. Probablemente sirva más para redondear la idea que uno se va formando del paciente que para tener un número que sea el número mágico que nos empuje para un lado o por el otro, como empieza a suceder, por ejemplo, en la estenosis aórtica. Muy bien. Bueno, seguimos. Vale. Acá lo que se realizó con el paciente, sabemos que el cuestionario de Kansas City no se usa para insuficiencia aórtica, sino más en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero se le realizó para ver cómo era la capacidad funcional del mismo, a ver si tenía insuficiencia cardíaca que de repente no estaba manifestando. Y la verdad es que el cuestionario le dio muy bien, tuvo un alto puntaje, no daba para que el paciente tuviera algún tipo de insuficiencia. Bien, el score de Kansas City motivado por algún estudio que está hecho sobre todo en pacientes con estenosis aórtica que muestran una discordancia entre lo que el médico interpreta de lo que el paciente le cuenta versus lo que el paciente refiere, con algunos puntos como las actividades que desea hacer, si de eso genera una limitación. En este caso no nos aportó demasiado, pero bueno, queríamos sumarlo a la evaluación. Lo que sí, bueno, posteriormente hicimos biomarcadores. La verdad es que tuvo un BNP y un NT-proBNP bajos. Y en concordancia con todo, se le hizo una prueba de esfuerzo donde hizo 1.200 kilogramos sin alteraciones en el electrocardiograma, una respuesta tensional y cronotrópica adecuada. Lo que sí fue que fue detenida por disnea. El paciente, inclusive un poco antes de los 1.200, ya estaba teniendo disnea y se tuvo que detener la prueba. Bien, Claro, pero hizo 12 minutos. sí, la ergometría se la hice yo. Creo que es un paciente que está habituado a este tipo de ejercicio, pero a partir de los 900 kilogramos el paciente
nos pedía por favor detenerla porque era algo que él no hacía como actividad recreativa cuando hacía ciclismo. Y creo que pone en evidencia que el síntoma que fue la disnea, que fue clara, nosotros de acuerdo a la escala de Borg era un nivel alto de disnea, ¿sí? Así que nosotros interpretamos como una prueba positiva, sintomática. Y por eso es por ahí el interrogatorio del paciente cuando uno dice, bueno, trabaja haciendo actividad física, está habituado a hacer 20, 25 kilómetros, pero es un paciente joven, tiene 30 años. El tema es que uno cuando escucha eso del paciente no sabe en qué condiciones hace su actividad recreativa. Y creo que es importante definirlo para no llegar a ver otras cosas como daño ventricular, más dilatación. Así que lo interpretamos así. Hay Qué buena que, pregunta, Juan. ¿Fue una cicloergometría o fue una Cicloergómetro, ergometría cinta? cicloergómetro. En bici, sí. no, y mucho de lo que hablaban al principio de que tenemos que ver que de verdad el paciente durante ese ciclismo recreativo no haga disnea, es muy cierto, porque nosotros no sabemos si en esos 25 kilómetros se estacionaban, se paraban para tomar agua, lo hacían despacio, sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, mucho de lo que venían comentando al principio, que hay que ver de verdad que no haga disnea. Ricardo, vos te haya hecho 1200 kilómetros, que es una buena prueba, que es un buen tiempo, ¿cómo lo interpretás? Más allá de lo que el Es paciente... más difícil de interpretar cuando se usa la bicicleta que cuando se usa cinta. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la cinta con el protocolo de Norton, básicamente para no incrementar la carga, digamos, la pendiente y sí a incrementar la velocidad, para medir el tiempo libre de disnea. Este es un concepto también viejo, desde fines del siglo pasado, digamos, fines de los 90, que hablaba de que menos de 9 minutos de ejercicio en la cinta con ese protocolo en cualquier valvulopatía implica que es un sintomático sin duda y más de 10 minutos, dejando un minuto ahí como un área gris, que el paciente es un asintomático verdadero. Pero eso no es aplicable a la bicicleta, porque en la bicicleta aumentan las cargas más parecido a un Bruce que parecido a un Norton. Entonces, el aumento de la carga de la bicicleta puede hacer que ese tiempo de corte, sin duda, no es lo mismo. Entonces, si yo digo, bueno, hizo 900 kilogramos, hizo 3 etapas de 3 minutos, son 9 minutos, y si hizo disnea a los 1200, estamos pasando los 10. A eso me referí cuando decía del tiempo, Juan. Bien. Pero no es exactamente extrapolable de la cinta a la bicicleta. Ok. Bueno, aquí hasta este punto nosotros reestratificamos al paciente ya como un estadio C por los síntomas que hizo antes de este esfuerzo. Y bueno, acá queda la pregunta de qué harían con este paciente. Charlaron ya que lo de la cirugía, venta, riesgoso, pero bueno, ¿qué conductas tomarían? ¿Alguien no lo intervendría? Qué Y buena pregunta. yo no sé si lo intervendría ya. Yo primero me fijaría qué cirugía tengo. Voy a decir en qué condiciones yo lo intervendría. Después podemos discutir si las tiene. Si él tuviera un diámetro de no más de 30 milímetros en el anillo, si tuviese, como parece tener ese RAFE, sin fibrosis y sin calcio con un cierre central a la altura del RAFE, fíjense que cuando está cerrada parece que tuviera tres comisuras, ¿no? Sí. Aunque no las tiene. Eso no es menor para el cirujano, porque el cirujano cuando tiene las tres comisuras más allá del RAFE, le resulta más fácil arreglar el prolapso. La otra cosa que los cirujanos que hacen plástica, por lo menos con los que yo trabajo, les interesa es cuál es el largo de la valva, del borde libre, que es lo que comentaba yo de la irregularidad de los jets, ¿no? De que salga cruzado. Si el prolapso es completo, de manera que tirando de dos comisuras la levanta completa, es más fácil de arreglar que si tiene que tirar más de una comisura que de la otra. ¿Me siguen? Tiene otra Ujú. cosa buena para eso, que es la unión sinutubular no está dilatada. Está dilatada la porción sinusal, pero no tanto la porción sinutubular. Eso significa que si le bajan un tubo para hacer un Tyron David, para el cual tendría que tener 28 o hasta 30 milímetros de diámetro del anillo, probablemente los cirujanos puedan preservar la válvula. Si eso se puede hacer con una garantía de éxito razonable, que es un grupo que está bien entrenado, que tiene experiencia,
quizá iría por la propuesta de intervenirlo entendiendo que es un sintomático. Si eso no se puede hacer, si yo no pudiese hacer una plástica y no hacer un Tyron David, y digo Tyron David porque la otra alternativa, que es la de reimplantar las coronarias y hacer el implante de las comisuras por afuera del tubo, eso es más laborioso el Yacup, es más difícil para el cirujano. Digamos, el David le acomoda al cirujano el anillo. Inclusive se le pone abajo un pequeño anillo, como el que se usa en las válvulas auriculoventriculares, que asegura que no se deforme cuando tienen miedo de que eso pase. Y eso es muy bueno porque si queda bien, tenemos mucho tiempo por delante, porque si la válvula después se complicara, hasta se puede pensar en después una válvula percutánea dentro del tubo. ¿Sí? Ahora, si no puedo hacer eso, yo no me preocuparía demasiado por la mortalidad de un Vental, pero sí me preocuparía porque, bueno, estoy diciéndole a este hombre, te condeno a la anticoagulación el resto de tu vida y tenés 30 años. Y ahí se me pone un poquitito más complejo, Juan. Ahora, si yo decidiese que no se puede hacer una plástica y que tengo que ir a un Vental, no me quedaría tranquilo. Estaría preocupado como vos y diría, bueno, en 3, 6 meses lo vuelvo a evaluar y si el diámetro de fin de sístole me aumentó 2, 3 milímetros bien medidos, bueno, ahí me iría hasta por un Vental. Bien. ¿Santiago? No, yo también el concepto está claro, diciendo Ricardo, y coincido totalmente. Creo que mucho de la cirugía que vos tengas en el centro y cuáles son qué es lo que vos puedas conversar con el cirujano y ver cuáles son las posibilidades. Sin lugar a dudas, lo mejor para este paciente sería reservar la válvula como para cualquier otro paciente, ¿no? Y como se dijo anteriormente en la charla, es que no nos cabe ninguna duda de que el ventrículo va a sufrir y está sufriendo, y de que cuanto más rápido le saquemos ese sobrecarga, le vamos a mejorar el ventrículo. El tema es por lo que se lo cambiamos, ¿no? Este es el gran problema que tenemos en válvulas, que todavía no tenemos algo que realmente reemplace lo que nosotros tenemos. Entonces, y acá tiene mucho que ver la edad, y ahí yo sería quizás un poquito más expectante y haría uso de mi seguimiento clínico y de ver cómo está mi paciente desde el punto de vista clínico y obviamente ecocardiográficamente seguirlo lo más que pueda. Quizás sería un poquito más yendo a la práctica, ¿no? Y lo que me parece que sería mi conducta de sabiendo que esta es una patología que puede eh, permanecer durante mucho tiempo en forma Se y de cortó, vuelta. Santi. Se cortó, No sé, Santiago, el con audio. lo que Por lo dijo menos a mí. Ricardo, digamos. Bien. Hay un punto en las guías que digamos que no se ponen de acuerdo en un punto de corte cuando uno habla de diámetro de fin de sístole, cuando uno lo indexa de acuerdo a la superficie corporal, que en letra chiquita dice cuando la superficie corporal es muy chica o cuando la superficie corporal es muy grande, no te pone un valor arbitrario, no en obesos, y bueno, y este chico no tiene más de 25, tiene 22,5 o 22,7 de diámetro indexado con una superficie corporal de casi 2 metros, ¿sí? 1,98. ¿Qué opinan respecto de eso como un indicador de que es clase 2, ¿sí? Para cirugía? Mirá, Juan, yo me reía cuando te escuchaba porque era la pregunta que ibas a hacer. Cuando se estaban escribiendo las guías, Robert Bono no quería poner los diámetros. Y él fue el autor de los trabajos, él y Nishimura en los Sherman, y todos citábamos los trabajos no hablaban de 50, hablaban de 55. 55 era el número que no había que alcanzar, entonces 50 es más bien una deducción de no llegar a 55. Ok. Y eso Bono no lo quería poner, y no lo quería poner porque él sabía de las limitaciones que había tenido su estudio. ¿Saben cuántos estudios tenía el estudio original de Bono? 136, 138. Y sigue usándose porque realmente fue útil para tomar conciencia de la necesidad de intervenir precozmente, porque antes, aún con ecocardiografía, se intervenía muy tarde. Vino después la propuesta de la indexación por superficie corporal, porque
Pensá que era una medida, y es una medida del modo M. Con lo cual, bueno, vamos a tratar de ser un poco más sólidos. Y hay momentos que estamos hablando de uno mapping para ver si hay fibrosis difusa. Al lado estamos midiendo con modo M un diámetro que nos decide la conducta. Entonces, ahí se puso el tema de la indexación. Claro, cuando nosotros leemos la guía parece que todos los que participamos estábamos de acuerdo y en realidad no estaba de acuerdo nadie con eso. Por eso es que en las guías americanas aparece el 50, aparece 25. la indexación y no es algo que te permita tomar la decisión solo. No es un dato solo. Yo creo que es un dato débil que sirve para que todos los que no están en la discusión permanente de estas cosas o tienen centros en los cuales pueda haber un jardín y discutir con todos los expertos, sobre todo con los cirujanos, tengan el alerta de decir no pasen de 50, ¿sí? Creo que ese es el valor de la guía. Pero no es para Sí. nosotros, que tenemos la suerte de trabajar en lugares donde estamos en esta discusión. Entonces no tenemos que esperar a que llegue a 50. Yo creo que importa más cómo cambia que el número absoluto. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muy bien. No, y otra cosa también interesante que no es el caso porque estamos hablando de un paciente masculino, pero lo que tuvo importancia la indexación es a la hora de decir justamente con las mujeres, que para llegar a ese valor absoluto, como decía Ricardo, las mujeres tienen una superficie corporal más chica y entonces los pacientes mucho más tarde a cirugía que los pacientes de sexo masculino. Entonces, la indexación creo que sirve más a la hora de los pacientes de superficie corporal chica y de mujeres, ¿no? Claro, cuando en realidad la gente piensa que es al revés, que importa más para el de superficie corporal grande. Miren, otra de las cosas que me permitió, que tuve la oportunidad de participar y diseñar, que fue el estudio WACE, ¿no? El estudio de las sociedades de ecocardiografía en el mundo para definir valores normales. El volumen de fin de sístole, porque el diámetro de fin de sístole no se mide más como dato en 3D y como dato en toda la tecnología de imágenes de inteligencia artificial, salvo para estas cosas donde quedó pegado por el tiempo, casi no tiene diferencias entre mujeres y hombres, casi ninguna raza. No hay diferencias de volúmenes. Es interesante, ¿no? Eh, Porque muchas veces yo digo, bueno, lo corrijo con la indexación, y en realidad las cosas que tienen diferencias raciales y de sexo, por ejemplo, la fracción de eyección en mujeres asiáticas en comparación con mujeres americanas, no se corrige con la indexación. No depende del volumen corporal, depende de la raza. Entonces, hay un montón de interrogantes ahí. Yo creo que, más allá de que tenga razón Santiago, que de nuevo es una alerta, como decir, bueno, guarda que si tenés a alguien que se sale de los extremos porque es muy obeso, porque es muy chiquito, ten en cuenta el valor de la indexación, tampoco te salva en cuanto a tener un número, por lo menos ese es mi impresión. A mí me gustaría mencionar otra cosa que la mencionó Ricardo también y que vale también no solamente para para la insuficiencia, sino para estenosis aórtica que tiene, la discutimos mucho más, ¿no? Y que es la cuestión anatómica del anillo y de lo que vamos a terminar haciendo con el paciente. Creo que me parece que Ricardo dio un punto clave, que uno cree que es simplemente ver la severidad, si está sintomático o no, y ahí va para cirugía y reemplazo, y ahí se acabó el asunto. Y me parece que ya estamos en un lugar donde deberíamos verdaderamente, con el Heart Team, discutir qué sería lo mejor, la mejor conducta para el paciente, qué tipo de prótesis, qué anillo tenemos, cómo le vamos a, primero si en este caso que tenemos la insuficiencia, seguramente ver si podemos reparar, ¿no? Pero me parece muy importante eh, ver la anatomía adecuadamente y discutir con el cirujano cuál va a ser la conducta a seguir. Eso lo tenemos que hacer en forma permanente. En verdad, Santiago, los cirujanos que hacen plástica odian fracasar. Y para ellos sacar un paciente vivo, bien, perfecto, pero con un Bental en lugar de un Tyron David es un fracaso. Y ellos son los primeros que te dicen, este paciente lo hago, este paciente no lo hago.
Y cuando vos le preguntás por qué, ellos te empiezan a preguntar, vos pones frente a un 3D a un cirujano y lo entiende más rápido que vos y te dice por esto, por esto, por esto, y empezás a aprender de ellos. A mí me parece que si tuviéramos, sí, yo lo repito cada rato, si tuviéramos repuestos originales, esto es facilísimo, este paciente ya estaría operado, como pasa con los aviones, ¿no? Los aviones a tantas horas se le cambian las piezas y cuando la pieza está defectuosa ni qué decir, pero nosotros no tenemos repuesto original. A lo sumo, ahora está de moda, y yo he visto pacientes de 30 y pico de años con una válvula biológica y me dicen, no, no importa, total, después le cambiamos otra y después le hacemos un valvimbal. Sí, tu abuela. Yo no lo haría eso con un paciente mío. Así que lo que dice Santiago y lo que estamos comentando me parece que es una cuestión central para discutir. ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Y Bien, qué le voy a ofrecer y qué garantías tengo de conseguirlo? Eso lo escribí hace muchos años Rajintula, que decía, bueno, le voy a prolongar la vida, simplemente le voy a sacar los síntomas. Si le voy a sacar los Perdón. síntomas, está bien, pero si le voy a prolongar la vida, tengo que estar seguro de lograrlo, ¿no? Sí, perdón, Nicolás, estaba hablando demasiado. Ahí, bueno, respecto, antes que se nos pierda la pregunta, Pablo Polón en el chat pregunta cuál es la durabilidad que esperan de una plástica órtica en caso que se pueda hacer. Y, Es muy y después, variable, es muy variable, es variable. Hay datos de hasta 15, 17, 20 años. Y depende mucho de cómo queda. Si queda sin insuficiencia, puede durar muchísimo. No se olviden que ya es una bicúspide, partimos de una bicúspide, ¿no? Entonces ya es una válvula que tiene sus problemas. Pero hay datos de mucho tiempo de durabilidad. Ahora, si yo me quedo sin la válvula cuando hice un Tyron David, bueno, Pablo le puede poner una válvula percutánea tranquilamente porque no le falta nada para que quede agarrada, ya dejó de ser una insuficiencia. Pero básicamente, yo creo que la durabilidad de la plástica es mayor que cualquier biológica, para contestar la pregunta de una manera práctica. perdón, Nati, me dejas hacer una pregunta más. Me gustaría embarrarle un poquito la cancha. Si este paciente fuera una mujer en edad reproductiva, ¿eso les cambiaría un poco la conducta o el momento de la intervención? Desde el punto de vista del riesgo del embarazo y del parto, no, porque esta paciente no tiene riesgo de disección como si fuera un Marfan y la insuficiencia aórtica es la que mejor se tolera en el embarazo. De manera que no me preocuparía por ese lado. Si vos le preguntás por el lado de decir, bueno, le pongo una válvula mecánica y tengo que anticoagularla, bueno, es un tema, pero hoy se puede manejar. bien. Bueno, no sé, Natalia, si querés comentar algo como para ir cerrando el caso. Creo que ya lo hemos discutido bastante. No, me parece que no sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia, pero me parece que hemos respondido todo. Em, no, acá les quería avisar, porque justo me estaba escribiendo Santiago que se le desconectó tuvo un problema con la computadora. Estoy tratando de ver si está. No, no está, ha perdido conexión. Así que, bueno, no, súper interesante el caso, no es simple la decisión. Otros pacientes también que a mí me generan duda, a ver si lo podemos hacer cortito, no lo quiero dilatar mucho, que hemos tenido un caso hace poco en el hospital donde yo trabajo, son los pacientes con aorta bicúspide que van a cirugía, en este caso era estenosis, y tenía la aorta de, no recuerdo exactamente, pero creo que era algo de 43, 42. Así que le quería preguntar al doctor Ronderos, que tiene experiencia en esto, ¿qué harían en esos casos? Porque fue tema de discusión, le reemplazamos la aorta, las guías dicen que a partir de 45, pero la verdad que el paciente necesitaba ver un congénito, además tenía otra carga, que era un chiquito que era un chico de 20 y pico de años que ya había sido operado, eh, había tenido una membrana y demás, evolucionó de nuevo con residuo de la membrana, la estenosis aórtica, se había hecho una valvuloplastia y y la aorta estaba en esos diámetros. Y bueno, y a ver qué se hacía, si se, si se tocaba la válvula, la aorta, si tratamos la ortopatía o no con esos diámetros, ya que las guías dicen que si intervenimos la válvula con más de 45 milímetros deberíamos intervenir la aorta. Pero bueno, estos pacientes borderline, ¿qué hacemos? ¿Los esperamos?
en realidad estos pacientes estaban muy sintomáticos, no era muy simple dejarlos sin intervenirle la válvula mucho tiempo más, digamos, no podíamos dejar 2, 3 años esperando a ver qué pasaba con la arteria. Vuelvo a citar el trabajo de Héctor Michelena. La disección dejó de ser un problema como necesidad de intervenir la aorta. Si esto es así, vos decís, las guías dicen más de 45. Bueno, más de 45, ¿cuánto? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta creo que se responde a partir de la indicación de intervenir una bicúspide desde la aorta es que llegue a 50 y pase de 50. Entonces, ahí tenemos un gris, entre 46 y 50. Eh, es diferente la dilatación de la aorta de una estenosis aórtica por bicúspide, si es una tipo 1, una tipo 1A, B, depende de un montón de cosas, porque depende de cuál es la etiología. No queda absolutamente claro de que en la bicúspide el mecanismo sea una alteración de las fibras elásticas, como es en el Marfan, en el Ehlers-Danlos o en los otros trastornos del tejido conectivo. También parece ser bastante contundente de los trabajos de Arturo Evangelista que algo le pasa a la pared que no es normal, pero también es claro con los estudios de resonancia magnética últimas que el mecanismo de las 1A, 1B es el jet que pega en la aorta ascendente y que se dilata la aorta ascendente sin afectar la sinusal. Pues si vos estás hablando de una aorta ascendente, en el momento que vos lo operás, ese mecanismo desaparece. Con lo cual yo no le cambiaría la aorta a un tipo joven que tiene 45 años si tengo la indicación de hacerlo. Ahora, si tiene una dilatación de la aorta con pérdida de la anatomía sinotubular, si tiene una gran dilatación de la aorta sinusal, bueno, ahí ya empezaría a hilar bastante más fino y trataría de ver, como discutimos antes, cuál es el mecanismo por el cual la aorta está dilatada, si es por un trastorno, cómo es la genética de la familia, hay una serie de cosas, pero si es solamente la dilatación de la porción tubular supra unión sinotubular en una 1A, 1B, yo creo que no la cambiaría con 45. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, preguntar algo. Nada, ¿no? Nico, Ricardo, yo te hago una pregunta a vos. volvió ¿Qué Santi. experiencia, qué experiencia tienes o en este paciente, si nos ayudaría en algo hacer una resonancia ahora te estoy preguntando más allá, sí, tiene que ver con lo académico, pero en tu práctica, decir, che, me ayudaría a inclinar un poco para apurarme o no a la hora de operarlo. Bueno, lo que yo te voy a decir no tiene ningún sustento de evidencia, simplemente pequeños trabajitos y algunas cosas y es lo que uno piensa. Yo creo que la resonancia tiene una fortaleza que no tiene ninguna otra técnica, que es decirme cómo está el miocardio. Pues yo mido la fracción de eyección, mido los diámetros, mido la deformación longitudinal, bueno, son todos signos indirectos. La resonancia hoy me dice con T1, T2 mapping, inclusive con gadolinium, pero un poquito antes, qué está pasando con el intersticio. Si el paciente tiene fibrosis, es un paciente; si no tiene fibrosis, es otro paciente. Probablemente este muchacho no tenga gadolinium, si yo hago una realce tardío gadolinium, o tenga muy poco. Ahora, No, el tema es, ¿qué pasa si lo tiene? Bueno, si lo tiene no puedo perder más tiempo. En ese sentido me ayuda. Ahora, ¿hay evidencia? Fíjense que en la guía no habla nada de esto, porque no hay evidencia para hablar de esto. ¿Va a haberla en el futuro? Seguramente sí. Y creo que no va a venir de la mano del gadolinio, creo que va a venir de la mano del T1 Mapping, ¿no? El T1 Mapping a mí me parece una cosa apasionante, porque no tenemos otra herramienta, es una biopsia clínica. Poder definir cómo es la estructura del intersticio, analizando el tiempo de relajación de los protones, es fantástico. Y se puede. Yo me acuerdo hace casi 40 años, 30 años, en 1990, hacíamos, como se hace hoy en el cerebro, hacíamos espectroscopía del fósforo. Entonces vos podías saber si había fósforo orgánico o inorgánico, si estaba vivo, estaba muerta la célula. La resonancia tiene ese poder que no tiene ninguna otra de las técnicas de imágenes que utilizamos en clínica hoy. Pero todavía no hay data para eso. Entonces, si vos me preguntás qué pienso yo creo que por ahí va a venir el valor de la resonancia y ahí va a venir una llave, decirnos, bueno, toma el riesgo porque perdés.
¿no? Pero hoy por hoy, Santiago, no sé qué pensás vos, pero hoy por hoy me parece que la evidencia no está. Estoy con un internet medio inestable, pero sí, quería saber tu opinión. Como vos decís, no hay tantos, no tenemos trials, básicamente, que nos avalen para tomar decisiones. Creo que la estenosis aórtica está tomando, sin lugar a dudas, el primer lugar y con el TAVI están habiendo un montón de trabajos y justamente hay un trabajo muy interesante en pacientes asintomáticos con resonancia que se está llevando a cabo actualmente y que nos va a brindar información con respecto a eso que vos estás diciendo. Probablemente vengan trabajos posteriormente. Me he quedado sin, no sé si me he quedado sin, me están escuchando, ¿no? Con la insuficiencia mitral, con la insuficiencia aórtica y con lo que es, digamos, la implantación de válvula cuando tengamos más datos del trial, el Align, que viene de la mano con la válvula, la Gina Valve, ¿no? Sí, esa es otra gran expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar con las percutáneas en la insuficiencia aórtica? Creo que en algún momento el problema se va a resolver, pero creo que las más difíciles para las percutáneas son estas, las que tienen anillos tan grandes, con deformación de la Sí. porción sinusal. Bueno, acá está el doctor Saderengo, que es intervencionista. ¿Me equivoco, Nicolás? No, no, claro, y sobre todo bicúspides, que es la que Claro, un dolor de cabeza nos da. O sea que no tenés de dónde agarrarte, digamos. todavía estamos muy Valle, limitados, sí, los Valle. resultados no son buenos. Bueno, chicos, me- Queremos saber cómo se resolvió el caso ahora. El paciente fue derivado, por supuesto, a cirugía cardiovascular y la idea es intervenirlo. Consideramos que tiene elementos, o sea, siempre uno en valvulopatía junta todo lo que más pueda como para tratar de justificar una decisión, no solo un valor, ¿sí? Y la decisión de los cirujanos fue hacerle reemplazo de la válvula y de la aorta, ¿sí? Con una cirugía de Bentall. Hablamos con el paciente por la anticoagulación, creo que se lo teníamos que explicar bien, pero bueno, esa fue la decisión del equipo quirúrgico. Para el Muy bien, miércoles. suerte. está bien. Bueno, Bueno. Bueno, chicos, me parece que si están todos de acuerdo, vamos cerrando. Creo que estuvo buenísimo el caso. Gracias a todos por conectarse, por quedarse hasta esta hora. Gracias a los expositores, a los expertos. La verdad que estas son las escalas de grises, son las cosas que nos complican en cardiología y en medicina en general. Así que bueno, está bueno seguir presentando estos casos que dan a debate y saber qué pasan acá y en el primer mundo y hasta los mejores expertos también les cuesta a veces tomar decisiones con este tipo de pacientes. Bueno, les agradezco a todos por estar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias a los expositores. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias.